Hola, muy buenas. En este vídeo vamos a hablar de distribuciones de probabilidad discreta y en particular de la probabilidad binomial, que es la más importante de este tipo de distribuciones. Empezaremos explicando qué es una variable aleatoria, para continuar hablando de las distribuciones de probabilidad discreta y finalizaremos con la distribución binomial. En relación a la variable aleatoria, vamos a considerar el experimento que consiste en lanzar 3 monedas al aire y anotar los resultados. El espacio muestral de este experimento es el que viene aquí mostrado. Pues bien, como podemos ver, el espacio muestral sería que salieran 3 caras, que saliera cara cara cruz, que saliera cara cruz cara, que saliera cruz cara cara, que saliera cara cruz cruz, que saliera cruz cara cruz, que saliera cruz cruz cara, o bien que salieran las 3 cruces. Podemos asignar un valor numérico a cada resultado. Por ejemplo, el número de caras obtenidas, el número de cruces obtenidas, o la diferencia entre el número de caras y el número de cruces. Esta asignación define una función entre el espacio muestral omega y el conjunto de los números reales R. A partir de la afirmación anterior, podemos enunciar la definición de variable aleatoria, la cual es una función x que asigna un número real a cada suceso A del espacio muestral o omega, asociado a un experimento aleatorio E. En otras palabras, variable aleatoria es una función x definida de esta manera, es decir, x de omega a R. Por tanto, es una función cuyo dominio L es el espacio muestral y el rango o recorrido es el conjunto de los números reales. Si el experimento E, por ejemplo, lanzar 3 monedas al aire y anotar el resultado, consideramos como variable aleatoria x número de cruces obtenidas, pues tendríamos que el recorrido de x sería 0, 1, 2, 3. Es decir, podríamos no obtener ninguna cruz, eso nos fijamos como siempre en el espacio muestral. Podríamos obtener una cruz, podríamos obtener 2 cruces o bien podríamos obtener 3 cruces. Las variables aleatorias tienen una gran importancia porque el espacio de muestra en muchas ocasiones no está constituido por números, pero a través de la variable aleatoria se puede expresar de forma numérica. De esta manera facilitamos su análisis. Pues bien, si las variables aleatorias pueden ser discretas o continuas. Una variable aleatoria discreta es si tomamos un número finito o numerable de valores. Y una variable aleatoria es continua si tomamos un número infinito no numerable de valores, por ejemplo, en un intervalo de R. Ahora vamos a ver la distribución de probabilidad de variable discreta, que es una distribución que asocia a cada valor x sub i de la variable aleatoria su probabilidad p sub i y se representa por f de x sub i igual a p de x sub i, que es igual a p sub i. Bien, la suma de todas las probabilidades p sub i es 1, ya que es la probabilidad del suceso seguro. Vamos a recordar lo que era el suceso seguro. Era aquel que siempre va a ocurrir y está compuesto por todos los elementos del espacio muestral, es decir, engloba a todos los posibles resultados. Es por eso por lo que la suma de las probabilidades p sub i es 1. Vamos a ver un ejemplo de distribución de probabilidad en variable discreta. En una familia con 2 hijos, estudia la probabilidad de la variable aleatoria número de hijas. Pues bien, apoyándonos en el diagrama de árbol, como hemos hecho otras muchas veces, obtenemos el espacio muestral, que sería niño niño, niño niña, niña niño, niña niña. La variable aleatoria x es número de niñas.
¿por qué la variable aleatoria x es número de niñas? Si nos vamos al enunciado, nos dicen, estudia la probabilidad de la variable aleatoria número de hijas. Nos lo está indicando el enunciado. Pues bien, el número de hijas x sub i pueden haber o 0 hijas, o una hija, o 2 hijas. Y la probabilidad para cada x sub i sería, para que no haya ninguna hija, 0,25. Para que haya una hija, 0,50. Y para que haya 2 hijas, 0,25. Esto lo hacemos como hemos hecho siempre, que no hay mayor problema. Los parámetros de una variable discreta los vamos a ver a continuación. Los parámetros de centralización y dispersión para una variable discreta son análogos a los de una distribución estadística. Por eso no hay mayor problema en definirlo. Así pues, tenemos que la media o esperanza matemática, que aquí la vamos a anotar como nu, que es igual a e de x, sería igual a la sumatoria de x sub i por f de x sub i. La varianza, que la vamos a anotar por sigma al cuadrado, es igual a la sumatoria de x sub i al cuadrado por f de x sub i menos nu al cuadrado. Y la desviación típica o estándar sería notada por sigma, que es igual a la raíz de la varianza. A continuación vamos a ver dos ejemplos, uno de distribución de frecuencia y otro de distribución de probabilidad. Prestad atención y fijaos cómo se obtiene la media, varianza y desviación típica de forma análoga. Es decir, la idea de poner estos dos ejemplos es para que veáis la semejanza que hay en la forma de obtener los parámetros a partir de la distribución de frecuencia y de la distribución de probabilidad. Es muy sencillo, ya lo veréis. En el ejemplo vamos a considerar que en un instituto se eligen todos los alumnos que estudian primero de bachillerato y en cuya familia son 2 hermanos. Se obtiene un total de 25 familias, de las que 5 tienen 2 hijos, 13 tienen hijo e hija y 7 tienen 2 hijas. La distribución de frecuencias de la variable número de hijas es el que viene aquí indicado. Sería número de hijas x sub i, o sea, habría 0, 1 o 2. La frecuencia absoluta, pues que no tenga hijas 5, que con una hija 13 y con 2 hijas 7. La frecuencia relativa, pues en este caso, en esta columna del 0, del número de hijas x sub i 0, sería 5 dividido entre el total, es decir, 5 más 13 más 7, que sería 25. Y esto sería 5 dividido entre 25 igual a 0,2. Igual procederíamos en este caso cuando x sub i es 1, de manera que la frecuencia relativa sería 0,52 y en este caso la frecuencia relativa con x sub i igual a 2 sería 0,28. Y nos piden haya los parámetros de la distribución de frecuencias resultantes de los datos dados. Pues bien, para facilitar la resolución de este tipo de problemas, lo que hacemos es una tabla. En esta tabla ponemos una columna de x sub i, es decir, de las variables, que en este caso sería 0, 1, 2. Por otro lado, ponemos la frecuencia absoluta n sub i, que es 5, 13 y 7. Nos la dan aquí. Por otro lado, ponemos la frecuencia relativa, que también nos la dan en el enunciado, 0,2, 0,52, 0,28. Ahora, en otra columna multiplicamos n sub i por f sub i. Entonces, en cada fila multiplicamos el valor de n sub i por f sub i. Por ejemplo, en el primer caso, no es n sub i por f sub i, es x sub i por f sub i. Entonces, en la primera fila tendríamos x sub i 0 por f sub i 0,2, que sería 0. En la segunda, x sub i 1 por f sub i 0,52, sería 0,52. Y en la tercera, x sub i 2 por f sub i, que es 0,28, que sería 0,56. Y sumamos esta columna, nos da 1,08. Y luego hacemos otra columna que sería multiplicar f sub i por x sub i al cuadrado. De esa manera, lo que nos resultaría, procediendo de la misma manera, pero en este caso con x sub i al cuadrado,
Sería 0, 0,52 y 1,12. Sumamos los valores de esta columna y obtenemos 1,64. Ya teniendo la suma de fxy y la suma de fxy al cuadrado, nos es muy fácil sacar los parámetros de la distribución de frecuencia. Así, la x media sería la suma de fxy por xy, es decir, la suma de los fxy por xy, que ya lo tenemos aquí, es 1,08. La varianza es la suma de fxy por xy al cuadrado menos nu al cuadrado. Esto lo tenemos todo también, porque fxy por xy al cuadrado lo tenemos aquí, que es 1,64. Y a esto le restamos la media. Es decir, la media es esta, que es 1,08. ¿Vale? Aquí he indicado nu al cuadrado, pero nu al cuadrado es igual que x media. ¿Vale? Y entonces obtenemos 0,47. Y luego obtenemos la desviación típica, que teniendo la varianza, que hemos dicho que es 0,47, pues muy sencilla de sacar. Pues simplemente la raíz de la varianza. Por tanto, la raíz de 0,47, que es igual a 0,69. Pues bien, ya que hemos visto un ejemplo con distribución de frecuencia, vamos a ver un ejemplo con distribución de probabilidad, que es la forma de operar es análoga, como he dicho antes. Vamos a verlo. En una familia con 2 hijos, calcula la probabilidad de la variable aleatoria número de hijas y halla los parámetros de la distribución de probabilidad. Pues bien, nosotros tenemos que xy puede ser 0, 1 y 2, como en el caso anterior. De cada xy obtenemos su probabilidad. La probabilidad de que no tenga hijas es 0,25. Esto lo hacemos como lo hemos hecho en los ejercicios anteriores de los vídeos anteriores que vimos hace ya unos días. De xy igual a 1, la probabilidad es 0,5. Y de xy igual a 2, la probabilidad es 0,25. Ahora sacamos pxy por xy y lo sumamos. Y en otra columna ponemos pxy por xy al cuadrado y también sumamos cada celda de esta columna. De esta manera solo nos basta con sustituir en las ecuaciones para obtener el resultado. Por ejemplo, para la media, que la llamamos nu, sería la sumatoria de pxy por xy, que la tenemos aquí en esta columna. Sumamos y nos salía 1. Entonces la media es 1. Para la varianza es pxy por xy al cuadrado menos la media al cuadrado que hemos calculado ya. Operamos de la misma manera y obtenemos 0,5. Y la desviación típica, pues hacemos la raíz de la varianza. Y habíamos dicho que la varianza es 0,5, pues la raíz de 0,5 que es 0,71. Vale. Pues una vez visto esto, vamos a ir a la distribución binomial, que es la más importante de las distribuciones discretas. Antes de definir la distribución binomial, vamos a ver algunas herramientas matemáticas que nos harán falta para trabajar con esta distribución. Así hacemos un recordatorio y refrescamos ideas. Pues vamos a necesitar el factorial de un número, que es el producto de dicho número por todos los números naturales menores que él hasta el 1, y se representa por n factorial. Es decir, sería n factorial igual a n por n-1 por n-2 y así sucesivamente hasta 3 por 2 por 1. Vamos a verlo con un ejemplo que se ve más fácilmente. ¿Cuál es el factorial de 7? 7 factorial. Pues 7 factorial sería 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Se multiplica y sería 5040. Y así con todo. Si nos piden 3 factorial, pues 3 factorial sería 3 por 2 por 1. Si nos piden 4 factorial, serían 4 por 3 por 2 por 1. Vale, en esto no hay problema. Sí hay que indicar una cosa. Si alguna vez veis 0 factorial es siempre igual a 1. En cuanto a los números combinatorios, vamos a decir que el número combinatorio m sobre p se lee de esta manera. Siempre se va a ver entre paréntesis un valor arriba y otro valor abajo.
de tal manera que será, como he dicho, m sobre p se define con esta fórmula. Es decir, sería m sobre p es igual a m factorial dividido p factorial por m menos p. Esto entre paréntesis, m menos p. Entonces, esto es muy sencillo, es simplemente desarrollar. Es decir, desarrollamos el m factorial por un lado y en el denominador el p factorial multiplicado por m menos p. Vamos simplificando y obtenemos el resultado. Por ejemplo, si nos dicen 8 sobre 3, pues obtendríamos, una vez simplificado, hacemos el 8 factorial, hacemos el 3 factorial, lo multiplicamos en el denominador por m menos p, hacemos la simplificación, nos queda en el numerador 8 por 7 por 6, en el denominador 3 por 2 por 1, hacemos la operación y nos sale 56. Tampoco hay mayor problema en esto. Sí que hay que indicar algunos casos particulares. Por ejemplo, el m sobre 0 es igual a 1, el m sobre m es igual a 1 también, y el m sobre 1 es igual a m. Esto, por si alguna vez os sale un caso de este tipo. Bueno, vamos a ir ahora a definir la distribución binomial. Pues una vez hecho este inciso, vamos a continuar definiendo la distribución binomial, como he dicho. La distribución binomial es la más importante de las distribuciones de probabilidad discreta. Esta distribución se basa en experimentos aleatorios en los cuales solo hay dos posibles resultados, éxito o fracaso. Por ejemplo, encestar un tiro de baloncesto, escoger una persona, que un producto no sea defectuoso. Esto o es éxito o es fracaso. ¿Por qué? Pues bien, por ejemplo, en encestar un tiro de baloncesto. Si nosotros tiramos a la canasta, pueden ocurrir solo dos cosas, o que encestemos o que no encestemos. Para escoger a una persona, solo pueden ocurrir dos cosas, que la escojas o que no la escojas. Que un producto no sea defectuoso, pueden ocurrir dos cosas, o que no sea defectuoso o que sea defectuoso, pero solo esas dos cosas. Cuando vemos este tipo de situaciones, estamos hablando de una distribución binomial, siempre dentro de lo que hemos dicho de las distribuciones discretas. Pues bien, la probabilidad de que cada uno de estos sucesos es, si es éxito, es P de A, que lo vamos a llamar P. Y fracaso, que es el suceso contrario de A, que sería entonces 1 menos P, como vimos en el vídeo 2. Y lo vamos a llamar Q. Es decir, éxito lo llamamos P, fracaso Q. Éxito, encestar. Pues a encestar lo llamamos P. Fracaso, no encestar. Pues a no encestar lo llamamos Q. Pues bien, en los ejemplos que he comentado antes, ese sería P y ese sería Q. Un experimento con estas características sigue una distribución binomial. En esta distribución tendremos, si X es una variable aleatoria binomial, que la vamos a llamar B entre paréntesis N, P, la probabilidad de obtener K éxitos viene dada por esta fórmula, que es P de X igual a K es igual a la combinatoria N sobre K por P elevado a K por Q elevado a N menos K, donde N es el número de veces que se realiza el experimento, K es el número de éxitos que queremos conseguir, P es la probabilidad de éxito en cada ensayo y Q es la probabilidad de fracaso en cada ensayo. Bueno, no os preocupéis por esta fórmula porque ahora vamos a ver un ejemplo y en el ejemplo se ve muy claramente cómo se hace y ya veréis cómo no tiene mayor problema. Pues bien, vamos a ver el ejemplo, pero antes vamos a presentar los pasos a seguir que nos ayudarán a la resolución de este tipo de problemas. Esto es como una estrategia que yo creo que haciéndolo de esta manera, de forma ordenada, os va a facilitar resolver estos problemas. Entonces, para eso, primero, se escribe la variable aleatoria X. Segundo, se escribe el tipo de distribución de X, es decir, B, N, P. Y tercero, se escribe la pregunta del problema en forma de probabilidad.
Vamos a verlo en el ejemplo. La probabilidad de que al lanzar una chincheta quede con la punta hacia arriba es de 2/3. Se lanzan 10 chinchetas. ¿Cuál es la probabilidad de que quede exactamente 6 con la punta hacia arriba? Pues bien, vamos a resolverlo. ¿Qué hacemos primero? Escribimos la variable aleatoria x. X es igual al número de chinchetas que quedan con la punta hacia arriba. Esto es muy fácil de sacarlo, nos lo están preguntando. ¿Vale? Luego, ¿cuál es la distribución? Bueno, es una distribución binomial. O las chinchetas quedan con la punta hacia arriba o no quedan con la punta hacia arriba. Estamos en el caso de este tipo de distribución. Y sería una binomial NP. ¿Qué habíamos dicho que era N? El número de veces que se realiza el experimento. ¿Cuántas veces se realiza el experimento? 10, porque el enunciado nos dice que se lanzan 10 chinchetas. Y P, ¿qué habíamos dicho que era P? Es la probabilidad de éxito en cada ensayo. ¿Y cuál es la probabilidad de éxito en cada ensayo? También nos lo dicen en el enunciado, 2/3. ¿Y ahora qué es lo que nos piden? Pues nos piden la probabilidad cuando x es igual a 6. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que queden exactamente 6 con la punta hacia arriba? Pues bien, eso es lo que tenemos que calcular, la probabilidad de x igual a 6. Pues esto es muy sencillo porque es simplemente sustituir datos en la fórmula esta que os he indicado aquí arriba. Por lo tanto, P de x igual a 6 sería 10 sobre 6 por 2/3 elevado a 6, pues K es igual a 6 por 1/3 elevado a n menos K, es decir, a 10 menos 6. Operando obtendríamos 0,23. Vale. Vamos a ver ahora los parámetros de una distribución binomial. Pues bien, los parámetros de una distribución binomial están dados por las siguientes fórmulas. Medio esperanza matemática es nu igual a n por p. Varianza v es igual a n por p por q. Desviación típica, sigma, es igual a la raíz de la varianza. Vamos a ver un ejemplo. Un test de inteligencia está compuesto de 80 preguntas, cada una de las cuales tiene 4 respuestas, de las que solo una es correcta. Si se contesta aleatoriamente, haya la media, la varianza y la desviación típica. Pues bien, vamos a resolverlo. Primero, ¿cuál es la variable aleatoria? X número de preguntas acertadas. ¿Qué distribución es? Una binomial en la que tenemos que n es igual a 80, tenemos 80 preguntas y la probabilidad es 1/4. ¿Por qué? Porque dice que cada pregunta tiene 4 respuestas. Estas se contestan de forma aleatoria, es decir, la probabilidad sería 1/4. Y nos piden calcular la media, la varianza y la desviación típica. Pues este tipo de ejercicios también son muy sencillos porque es simplemente ir sustituyendo. Es decir, nosotros primero hacemos el planteamiento y cuando ya tengamos planteado que sepamos bien qué es n, qué es p, que tengamos, que es lo primero que tenemos que hacer, cuál es nuestra variable aleatoria, pues entonces solo basta con sustituir, saber qué es q también. Vale, pues aquí tendríamos que la media esperanza matemática es nu igual a n por p. Entonces, sustituyendo, n lo sabemos que es 80, hemos dicho que lo sabíamos, era 80, por p que también lo sabemos que es 1/4. Entonces, la media es 20. ¿Qué es la varianza? N por p por q. Vale, pues la varianza sería 80 por p, que es 1/4, por q. ¿Qué habíamos dicho que era q? 1 menos p, es decir, q eran los fracasos, recordadlo. Entonces, sería 1 menos 1/4, que sería 3/4. Multiplicamos y obtenemos 15. Y finalmente la desviación típica, que es sigma, que es igual a la raíz de la varianza, que es igual a la raíz de npq. Como la varianza la tenemos que es 15, pues es la raíz de 15, que es 3,87.
Y con esto finaliza la explicación de distribuciones discretas y en particular la distribución binomial. Muchas gracias por vuestra atención. Hola, buenas tardes. Lo que voy a hacer yo es explicaros cómo resolver estos problemas con GeoGebra, ¿vale? Para que combinemos el uso de la fórmula que ha aplicado Juan Antonio con el uso de GeoGebra, para que veáis cómo facilita las cosas GeoGebra. Fijaros, este ejemplo, vamos a verlo esto con un ejemplo. Dice, un examen de preguntas con respuestas múltiples consta de 8 preguntas, cada pregunta con 4 opciones, ¿vale? Si un alumno respondiera al azar, haya, con la ayuda de la tabla binomial, la probabilidad de que responda correctamente a 6, ¿vale? O sea, de las 8 preguntas, que responda correctamente a 6. Fijaros que esto lo hace a voleo. Cada pregunta 4 opciones y esto lo hace a voleo, ¿vale? El apartado B, que responda al menos a 6 respuestas correctamente. Y el apartado C, el número de medios de respuestas acertadas. Entonces, siempre en este tipo de ejercicios, lo que se empieza haciendo es identificar quiénes son los parámetros de este experimento, ¿vale? La N es el número de preguntas, es 8. La P es la probabilidad de éxito, o sea, de que acierte la respuesta de entre las 4 posibles. Como hay una respuesta correcta y hay 4 posibles, regla de Laplace, un cuarto. La Q, ¿qué es? Pues justo lo contrario de la P. La probabilidad de no obtener respuesta correcta. Como hay tres respuestas incorrectas de las 4, pues 3 cuartos, ¿vale? Entonces, una vez que hemos identificado N, P y Q, confirmamos que es un experimento binomial. ¿En qué consiste un experimento binomial? Como ha explicado Juan Antonio, un experimento binomial es un experimento que se repite en las mismas condiciones. Cada ensayo, o sea, cada pregunta que tú vas realizando del test, ¿vale? Es independiente una de otra, ¿vale? Se supone que si tú eliges la A, por ejemplo, en la primera pregunta, en la segunda pregunta, tú puedes elegir la que te dé la gana, ¿vale? El que haya elegido la A no te influye en nada para elegir cualquiera de las 4 opciones posibles en la pregunta 2, ¿vale? Entonces, un ensayo es independiente del otro, ¿vale? ¿Qué sería el éxito? El éxito, como hemos dicho, es acertar con la respuesta correcta. ¿Y qué sería el fracaso? Pues no acertar con la respuesta correcta, ¿vale? Entonces, evidentemente, este tipo de examen, tipo test, pues sigue una binomial. Una binomial que en este caso, fijaros quiénes son los parámetros. X es la variable aleatoria que mide el número de aciertos en el test de 8 preguntas, ¿vale? Fijaros cómo lo pongo, que esto se pone así, ¿vale? Sigue una binomial, la flechita y esta B mayúscula significa que la variable aleatoria sigue una distribución binomial, por esto que hemos explicado aquí, ¿vale? Con parámetros 8, que es la N, y P, que es un cuarto, ¿vale? Muy bien, entonces, dice, ¿cuál es la probabilidad que responda correctamente a 6? Pues entonces, utilizando la formulita, sería 8 sobre 6 por un cuarto, que es la P elevado a 6, ¿vale? Por 3 cuartos elevado a 2. Ahora, ¿cómo se trabaja con esto? Pues definición de número combinatorio. 8 factorial partido de 8 menos 6 son 2 factorial por 6 factorial. Entonces aquí, para simplificar, lo que hacemos es darnos cuenta de que 8 factorial es 8 por 7 y ahora por 6 factorial. Entonces, como estamos multiplicando, el 6 factorial de arriba con el 6 factorial de abajo se me va. Entonces se me queda 8 por 7 y ahora 2 factorial es 2 por 1, que es 2. 8 por 7 es 56, entre 2, 28, ¿vale? Entonces esto lo ponemos en la calculadora y se me queda 0,0038, o sea, 0,38% de acertar 6 respuestas correctas, ¿vale? Casi nada. Ahora, ya hemos terminado. Apartado B, que responda al menos 6 preguntas correctamente. Al menos significa 6, 7 y 8, ¿vale? Como el máximo de preguntas es 8, pues puede responder o 6, o 7 o 8. Esa unión siempre se identifica con una suma. Probabilidad de que el número de respuestas correctas sea 6, probabilidad de que el número de respuestas correctas sea 7 o de que sea 8. Entonces, igualmente, como lo hemos hecho antes, calculamos la probabilidad de que el número de respuestas correctas sea 7. 8 sobre 7. Fijaros, cuando hay una diferencia de 1, simplemente eso es 8,
¿vale? Y 8 sobre 8 en este caso, eso vale 1, ¿vale? Entonces, haciendo las mismas cuentas, pues se me queda esto y esto, ¿vale? Que lo pongo aquí y como esto lo tengo que sumar, pues se me queda 0,0041. ¿Quién sería el número medio de respuesta? Pues según hemos visto con lo que ha explicado Juan Antonio, la media de respuesta acertada en un test de ese tipo, ¿vale? Con esta probabilidad, pues sería 2n por p, ¿vale? O sea, 8 por un cuarto. Muy bien, esto sería habiéndolo hecho a mano. Ahora, ¿cómo se hacen estos ejercicios? ¿Cómo se comprueban estos ejercicios con GeoGebra? Pues fijaros, me vengo aquí, GeoGebra. Ahí está. Entonces, fijaros que aquí me sale probabilidad. Pues ahí le damos probabilidad, ¿vale? Y ahora tenemos que buscar... Esto no soy del reciente ingreso. Aquí hay un montón de distribuciones. Nos quedamos con esta que nos gusta a nosotros, la binomial, ¿vale? Entonces, aquí en la binomial tenemos que cambiar la n y la p. Fijaros que aquí me aparece la media y la desviación típica, ¿vale? Entonces, en este caso, la n vale 8 y la p vale un cuarto. Pues lo ponemos n 8 y p 0,25. Entonces, aquí me dice, fijaros, si pongo esto, eso es probabilidad de que x sea más pequeño que 5, menor o igual que 5. El menor estricto habría que quitar aquí, ¿vale? La de 5, fijaros, si me preguntaran probabilidad de que x sea menor que 5, a este resultado, ¿vale? Le quito el de 5, ¿vale? Y eso ya se me queda menor que 5. Esto se ha cambiado solo, ¿vale? Si me dicen probabilidad de que x sea mayor que 5, mayor o igual que 5, pues esto, ¿vale? Que sea mayor estricto que 5, pues le quitaría esta, ¿vale? Muy bien. En este caso, entonces, me preguntaban en el apartado A, ¿cuál es la probabilidad de que x sea igual a 6? Pues fijaros, x igual a 6, 0,0038. Aquí están las probabilidades de que x sea igual a un valor concreto, ¿vale? 0, 1, la k la voy cambiando por 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿vale? Fijaros que la probabilidad de que acierte la 8 de forma teórica 0. Ahora, ¿que alguien pueda acertar en algún experimento? Pues sí, pero teóricamente en un experimento de ese tipo, con 8 preguntas, con solamente una respuesta correcta, la probabilidad de acertar las 8 es 0, ¿vale? Entonces, ya tengo el apartado A hecho, utilizando GeoGebra. ¿Que x sea mayor o igual que 6? Pues fijaros, pongo aquí esta. Sí, mayor o igual que 6. Y se me queda 0,0042. Que más o menos es lo que salía aquí, ¿vale? Y la media, fijaros, 2, ¿vale? Entonces, hacer estas cosas con GeoGebra es súper sencillo. Esto es como estamos en variable discreta, el dibujo no es del todo correcto. ¿Por qué? Porque realmente aquí los valores son 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Pero para que se vean estos rectangulitos, realmente debería haber diagrama de barras, ¿vale? Pero aquí han hecho rectangulitos. Fijaros que prácticamente, ¿vale? La mayoría de los valores se toman desde 0, 1 y 2, ¿vale? Luego a partir de 4 ya esto va bajando, ¿vale? Pero que son los casos más probables que aciertes. Bueno, el caso más probable es que aciertes 2, ¿vale? Que es la media y aparte es la moda, ¿vale? Y 1 y 3 también, pero a partir de ahí esto va disminuyendo y sobre todo acertar 4 y 5 ya es muy poco probable, ¿vale? Bueno, pues eso sería este primer ejercicio. Fijaros en este segundo ejemplo. El mismo examen con 8 preguntas, pero cada pregunta tiene 3 posibles respuestas, ¿vale? De la que solo una es correcta. Entonces, por el mismo proceso de antes, misma explicación, esto es un experimento binomial, pero en este caso cambian los parámetros. La n vale 8, porque he hecho preguntas. La p, la probabilidad de éxito, es 1/3. La q, la probabilidad de fracaso, o sea, de no acertar ninguna respuesta en cada pregunta, son 2/3, porque hay tres posibles respuestas y 2 falsas, ¿vale? 2/3. Entonces, la x
es la variable aleatoria de este experimento que mide el número de aciertos en el test de 8 preguntas. Y la X, según hemos dicho por lo mismo de antes, sigue una binomial, o sea, esto se trata de un experimento binomial de N8 P 1/3, ¿vale? Entonces, me dice probabilidad de que no acierte ninguna respuesta correcta, ¿vale? O sea, como la X mide el número de aciertos, ¿vale? La X es la variable que mide el número de aciertos, pues entonces lo que tengo que hacer es decir que la X vale 0, ¿vale? Porque hay 0 aciertos. Entonces, calculando eso, 8 sobre 0, eso vale 8, porque es 8 factorial partido 0 factorial, que es 1, partido 8 factorial, entonces 8 sobre 0 es 1. No sé lo que he dicho, pero es 1, ¿vale? Luego, por 1/3 elevado a 8, por, aquí son 2/3 elevado a 0, ¿vale? 8 sobre 0 vale 1, ¿vale? Lo mismo que 8 sobre 8, que también vale 1, ¿vale? Y 8 sobre, cuando hay una diferencia de 1, vale el número de arriba, ¿vale? 8 sobre 7 es 8. Entonces, se me queda 0,0015. O sea, 0,15%. Para calcular el por ciento, multiplicamos por 100. Probabilidad de que, en el apartado B, de que acierte 6 o más preguntas. Pues probabilidad de que X sea mayor o igual que 6. ¿Vale? Entonces, esa probabilidad de que X sea mayor que sea igual a 6, probabilidad de que X sea igual a 7 y probabilidad de que X sea igual a 8. ¿Vale? Fijaros que esto se puede calcular como la suma de las probabilidades, según explicó Juan Antonio, da 1. También yo podría haber hecho eso. 1 menos la probabilidad de que X sea menor que 6, pero en este caso no interesa porque hay más valores, ¿vale? Hay más valores que son menores que 6, que son el 1, bueno, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Pero a veces interesa hacer justo lo contrario, hacer 1. Cuando me están preguntando cuál es la probabilidad de que X sea mayor o igual que 6, pues lo puedo hacer 1 menos la probabilidad de que X sea menor que 6. ¿Por qué? Porque la suma de las probabilidades tiene que ser 1, ¿vale? Pero en este caso no interesa porque calcularíamos más valores, más probabilidades. Bueno, total, que haciendo esto, pues igual que antes, se me queda 0,01707. Aquí fijaros que cojo un montón de decimales. 0,002439 y 0,001524. Eso lo sumo y se me queda 0,01966. O sea, 1,96%. Mucha más probabilidad que antes. Bueno, mucha no, pero un poquito más sí. Fijaros que antes se me quedaba 0, no llegaba ni a 0. ¿Vale? Aquí se me queda 0,019 y aquí se me queda 0,00. ¿Vale? Un poquito más sí que hay. Esto se corresponde con 0,41% y esto se corresponde con 1,96%. ¿Vale? O sea que sí que hay un poquito más. Total, que vamos a ver cómo se hace esto con GeoGebra. Si sería a mano, vamos a ver cómo se hace con GeoGebra. Fijaros, me voy a GeoGebra, ya lo tengo abierto de antes y lo único que tengo que cambiar es la P, ¿vale? Porque aquí dejo binomial y le pongo la P 1/3. ¿Qué pasa si pongo 1/3? Pues que me lo pone directamente. Fijaros que mejor poner 1/3 que GeoGebra haga las cuentas. Entonces, me preguntaban en el apartado A, probabilidad de que X sea igual a 0. 0,039. Fijaros que aquí se ve en esta parte la probabilidad de cada uno de los valores, de 0, de 1, ¿vale? Fijaros que los más probables son 0,2732 y 0,2731, el de 2 y el de 3. O sea que acierte 2 preguntas y que acierte 3 preguntas. Fijaros que la barrita, ¿vale? El diagrama de barra está igualado. Y fijaros que la media en este caso son 2,66. Es más probable o lo más probable que acierte pues 2 y pico en este experimento. Entonces, como me están pidiendo que X sea 0, 0,039, que es lo que nos dio, fijaros, aquí. Eso. ¿Por qué no? ¿Lo he cambiado? Que creo que no lo he cambiado. 1/3 elevado a 8. No lo cambió de antes. ¿Veis? Que lo haga.
No, sí está bien, pero ¿por qué no ha salido? Entonces, ¿en qué me he equivocado? ¿En qué me he equivocado? Ya he visto en qué me he equivocado, en que aquí va al revés. Sería 0 y aquí 8. Ahí me he equivocado. Eso. Va así. Entonces le he liado parda al otro también. No, el otro está bien. Entonces se me queda... aquí son 2 tercios elevado a 8. Y 2 tercios elevado a 8, sí creo que son... Sí, 0,039, ¿vale? Que si lo multiplico por 100 se me queda 3,9%. Eso, ¿vale? Que es justo esto de aquí, ¿vale? Ahora, me preguntaban probabilidad de que x sea mayor o igual que 6. Como aquí me da. Esto está súper guay. Fijaros que aquí da entre varios intervalos, entre varios valores, entre 3 y 5. Aquí incluyendo el 5, incluyendo el 3. Si no quisiéramos que incluyera el 3, le restamos el 3. Y si no queremos que incluya el 5, le restamos el 5. ¿Vale? Aquí una cosa muy chula que es el polígono de frecuencia, el ajuste de la binomial a esta curvita que se llama campana de Gauss, que luego veremos que tiene relación con la tabla normal. Bueno, me estaban pidiendo esto, la probabilidad de que x sea mayor o igual que 6. Y se me queda 0,0197, que es justo, ahí está, lo que me ha dado aquí. Eso sí lo tengo bien. Bueno, pues ya está. Ya habéis visto cómo se utiliza GeoGebra para hacer estos ejercicios, ¿vale? Venga, nada, adiós.